Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al episodio 6 de Not So Professional Girl. La verdad, como siempre, estoy muy contenta de que estén escuchando este episodio y sobre todo espero que este tema del día de hoy les ayude para sus juntas one-on-one. Entonces, realmente un poquito antes de iniciar el tema que son juntas one-on-one o juntas uno a uno, me gustaría explicar por qué elegí este tema o por qué siento que es súper importante. Creo que a mí este formato que es a lo mejor muy corporativo o de antaño se podrá decir, este nombre de tipo de juntas, considero que a mí me ha ayudado muchísimo a alinear pues mis proyectos, mis prioridades, mis expectativas en una posición, tanto proyectos directamente de mi trabajo como fuera del trabajo. Entonces sí creo que es algo que todos deberíamos de estar teniendo, no solamente las personas que trabajen en algo corporativo, sino también todas estas personas que también son como pues emprendedores o que tienen algún negocio, pues empezar a implementarlo con su equipo directo, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando al tema, me gustaría contarles cuál es la definición de las juntas one-on-one. La verdad no hay como una definición en específico así tal cual como de la RAE, pero son reuniones en las que el jefe directo y el empleado o el manager y el reporte se juntan para platicar de distintas cosas. Normalmente estas juntas pueden ser semanales, mensuales, trimestrales. Realmente trimestrales pues es mucho tiempo el que pase. Y pues cuando eres manager y tienes un reporte debe ser constante esta comunicación para que justo pues sea buena y como que esté pues este contacto, ¿no? Principalmente. Entonces, estas juntas, como les decía, son normalmente semanales, en las cuales te puedes reunir 15, 30, una hora para hablar de distintos temas, pero normalmente es directamente con una persona a otra. Por eso se llaman one-on-one. Entonces, estás teniendo una persona directo a otra y no es como toda una sala de juntas o una reunión distinta, ¿no? Entonces, es al final de cuentas esta reunión en donde se van a alinear expectativas entre una y otra persona. Entonces, ya teniendo esta definición o como este overview en general, ya voy a pasar como a los beneficios y posterior a los pasos y los elementos clave que debes de tener si vas a agendar este tipo de reuniones. Entonces, el tema de beneficios, obviamente pues es la alineación de prioridades, el tracking, todo lo demás, pero es la alineación. Yo creo que aquí algo muy importante es entender cómo está tu reporte o cómo tú ves a tu manager, ¿no? Si es una y otra. El decir, bueno, ¿cómo está esta alineación? ¿Estamos en las mismas expectativas? ¿Tenemos un buen contacto? ¿No lo tenemos? ¿Cómo es como podemos seguir generando? Si es tu negocio, pues probablemente la persona, tu socio, o si es una persona que te reporta, pues el decir, las expectativas se están cumpliendo dentro de la posición o fuera de la posición o de las actividades que lleve esa persona, ¿no? Entonces es la alineación. Y aún más importante, creo que en esta parte humana nunca hay que olvidarnos de que al final conoces más a las personas. Estas juntas te ayudan a llevar un tracking, no solamente a lo mejor, yo sé que hay personas que no se meten a lo personal dentro del trabajo o que no están pues dispuestos a hablar de este tema del personal, pero sí conoces cómo trabaja una persona, ¿no? Cómo funciona mejor trabajando y esto sí es algo que está súper como aunado o junto a la personalidad. Al final, yo sé que a veces no platicamos de los temas personales en el trabajo, si tu socio o estás en un negocio no le preguntas a la persona cómo está y todo, pero dependiendo obviamente de la personalidad, pero de todos modos sí hay una conexión que tú debes de tener con tu equipo para entenderte, ¿no? Al final, si está padrísimo que tengas una relación más allá de lo profesional, que sí te preocupes por tu equipo, en el caso de que eres manager o tú como reporte, también conozcas a tu jefe, ¿no? Al final de cuentas, tu jefa o jefe son las personas con las que vas a estar traqueando tus actividades y tu performance, entonces sí es muy importante que sí haya un conocimiento de persona, ¿no? Cómo les gusta trabajar, cómo es que se están viendo los pendientes, si los resultados se están mostrando, si no se están mostrando. Es como este seguimiento que, pues al final de cuentas,
poco a poco te vas adaptando al jefe o el reporte se conoce más a sí mismo, entonces pues al final de cuentas pues ayuda. Entonces, esto es conocer a las personas como humanas, ¿no? Por el simple hecho de conocer la personalidad de la persona con la que estás trabajando. Después también otro de beneficios es definir las actividades, porque una cosa es como lo que se espera de ti en el proyecto, en la actividad que hayas elegido, etcétera. Sin embargo, no siempre son las prioridades o no están alineadas, ¿no? Entonces hay que definir las actividades que vas a hacer del día a día y que haya una responsabilidad compartida de qué persona va a llevar tal y qué persona va a llevar tal, ¿no? Esto es como algunos de los beneficios que pueden como salir de los one-on-ones. También la resolución de problemas es súper importante. Al final, si hay algún problema que te está atorando en la posición o si tienes que transmitir tú como manager hacia abajo qué es lo que está sucediendo, pues estas juntas son rapidísimas y ayudan mucho a este tema de resolución de problemas y de una alineación del cómo se va a resolver ese problema. También el tema de división de trabajo pues es importante, por esto que les decía, las actividades, que a quién le va a tocar qué y cómo lo van a hacer. Y por último el tracking, ¿no? Al final de cuentas tú ya vas a llevar proyectos o vas a llevar actividades en las cuales vas a estar en conjunto con tu jefe o tú como el jefe con el reporte, entonces ese tracking de actividades les va a ayudar como a ver a lo general. Aquí, como les decía, estas juntas, hasta donde yo tengo entendido, es muy de trabajos corporativos, pero estas cosas creo que al final si tienes un emprendimiento y no estás solo, sino si tienes un equipo, aunque sea de una persona, sí son importantes por esta alineación, ¿no? A veces, por el hecho de que sea un negocio pequeño, pues no pensamos que podemos utilizar cosas de empresas muy grandes o de empresas muy establecidas por este tema, ¿no? Vemos como algo muy lejos. Pero estas juntas sí ayudan mucho porque tienen como un sistema, un proceso que les voy a decir como estos pasos para realmente lograr que todo funcione de la mejor manera, ¿no? Entonces, pasando a los pasos y elementos clave, primero es agendarla. Aquí yo lo que recomendaría es, si tú eres el manager, agendarla tú, si puedes, y si tú eres el reporte y no ha habido como estas pláticas, agendarla. Obviamente se tiene que hablar en conjunto cómo la van a agendar, qué es lo que se va a tratar, ¿no? Si va a ser semanal, cada 2 semanas, si va a ser cada 3 semanas, una vez al mes. Entonces va a variar dependiendo de cada una, pero al final de cuentas se tiene que agendar dentro de un tiempo determinado si va a ser presencial, si va a ser en línea, si a lo mejor se van a ver y van a estar ahí 2 o 3 horas alineando todos los puntos que tengan que hacer, o si va a ser una de 30 minutos cada 2 días. Dependerá de la necesidad del negocio y de lo que tú estés haciendo de tus actividades del día a día, pues estas one-on-ones te van a ayudar como a ver cómo es lo que más se adapta a mis necesidades como reporte o como manager. Ya que tienes agendada la reunión, se tiene que definir una agenda. Esto va a ser súper importante porque al final de cuentas la idea es que todo el tiempo sea productivo, ¿no? No haya juntas que a lo mejor no son necesarias, sobre todo porque una junta sí es buena, pero también no quiero decir desgaste, pero sí toma tiempo desarrollarlas, estar con una persona, alinear prioridades y todo lo demás. Y si no tienes una agenda de los puntos que se van a llevar a cabo, no va a servir tanto porque al final va a estar como todo revuelto y de repente me acuerdo de esto y de repente esto Entonces sí hacer una lista de agenda de lo que se puede tratar en esa junta. No tiene que decir que todas las juntas deben de tener una agenda en específico, así como si fuera una presentación súper formal. Sin embargo, sí probablemente alinear los temas, ¿no? Si vamos a checar esto en la primera parte, luego la segunda parte, luego la tercera parte, cómo se van a dividir, va a cambiar a lo mejor la siguiente semana, o un día es este tipo de agenda y el siguiente es más libre. Entonces como que aquí va a depender mucho cómo se va a llamar, pero la agenda va a ayudar a ambas personas a pues tratar de saber qué se va a tratar y de los temas si son relevantes y si están yendo hacia los objetivos. El tercer punto es un check-in o cómo te puedo ayudar, que así lo llamo yo. Y aquí creo que volvemos a la parte humana. Al final de cuentas todos estamos como para alcanzar los objetivos de una posición, o si del negocio que estás lanzando, pues lanzar el negocio, si es un emprendimiento o lo que sea que estés haciendo con tu equipo actualmente. El check-in y el cómo te puede ayudar es una conversación entre los dos, ¿no? El cómo vas con la posición, cómo te sientes, cómo has visto lo que te he enseñado, qué es lo que está pasando, tienes algunas dudas sobre el negocio, cómo
¿Cómo has visto como desde su punto de vista el check-in? Y también puedes hablar de este tema personal, cómo te sientes, te gustaría que te apoyara, ¿no? Como este tema de apoyar, ¿qué te puedo apoyar? ¿Cómo es donde tienes como este punto importante de decir, bueno, aquí es el elemento donde necesito el apoyo de mi manager o yo como reporte puedo apoyarlo? Entonces esta es una conversación de ambas personas de hacer check-in, que todo esté ok y que si todo está ok, cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y si hay algo que está mal, pues ahí empezamos como a reevaluar este tema. Esto pues al final va a ayudar mucho a que la conversación no solo sea objetivo, sino también una apertura a que se hablen otro tipo de temas y que de ahí se apoyen mutuamente, porque al final pues el formar un equipo tiene que ser de dos personas mínimo, entonces pues se tiene que apoyar, ¿no? Ese es el sentido. El siguiente paso es la lista de prioridades que va también con la agenda. Una vez que ya tengan los temas principales o los topics principales de la agenda, van a definir cuáles son las prioridades para ese día. Si las prioridades están alineadas con ambas personas, entonces decir que si tu tema, por ejemplo, vamos a decir, es presentaciones semanales y ese es como el tema de resultados, presentaciones semanales de resultados, y de la prioridad están viendo que todas las actividades se están haciendo en conforme a análisis. Entonces, la presentación de resultados y análisis sí tiene un sentido porque al final los está ayudando a alimentar esas presentaciones. Pero vamos a suponer que no hay análisis y nos está dedicando simplemente a trabajo administrativo de proveedores. Entonces, eso con la prioridad de presentaciones semanales no va en conjunto, ¿no? Sí es parte de la función que se tiene que seguir, sin embargo no está en la prioridad y pues al final de cuentas no es como que podamos trabajar todo el tiempo y sí se podrá hacer eso, pero no es productivo y ni siquiera es sano y ni siquiera se van a llegar a los objetivos. Entonces esta lista de prioridades va a ayudar a que justo sepan que los temas son los relevantes y que sí están de acuerdo a los objetivos, o si hay, por ejemplo, algo atorado en el emprendimiento que se necesita apoyo, buscar a otras personas, buscar a personas de mentor, pues a lo mejor esto puede ayudar para que encuentren cuál es el punto que los va a llegar a la meta, ¿no? No atrasarnos o no ver lo que no nos está aportando. El siguiente punto es tracking de actividades y de acuerdos. Entonces, al final de cuentas, cada reunión se van a llevar como estas prioridades, esta lista de actividades y se debe de haber un seguimiento, ¿no? Al final de cuentas va a haber cosas que vas a poder resolver en un día, pero va a haber otro tipo de temas que vas a tener que ser muy a largo plazo o que tienes que definir que en cada semana va a haber un avance. Este tracking de actividades, lo que yo recomiendo es justo tener un archivo, puede ser de su preferencia, dependiendo de ustedes, obviamente, los temas y la complejidad, de cómo se está haciendo esa actividad, qué son los siguientes pasos y en dónde pues va a haber esta prioridad de estos temas o qué va a hacer el equipo en conjunto para solucionarlo, ¿no? Si hay un problema, si no hay un problema, pues ya pasará cuál es el seguimiento, o si la semana pasada vimos que nos debían una cotización, pues esta semana vemos que ya no la mandaron, pero cuál es el siguiente paso, hablar tal vez con compras o tal vez investigar algún proveedor que pueda ayudar con esa materia en específica, etcétera. Entonces, sí hay que como hacer este tracking para que cada semana o cada mes o cada determinado tiempo, dependiendo de cuando agenden la junta, haya esta alineación y decir, bueno, sí, ya vimos la semana pasada o hace un mes que este era el siguiente paso, esto fue lo que se avanzó y este es el acuerdo. El acuerdo es muy importante porque al final de cuentas el tracking de actividades se va a decir como lo que se está haciendo la acción, y el acuerdo es estamos en línea con esta acción, lo más importante debería de ser presionar a esta persona, marcar a esta persona. Entonces estos acuerdos va a ser como mutuos de decir, ok, esta es la prioridad, sí, pero este es el acuerdo entre tú y yo que después de esta prioridad necesitamos reevaluar esta parte o hacer esto, y esto va a ayudar a que ninguno de los dos se pierda y tengan un archivo o un documento donde puedan hacer este tracking tanto de actividades y de cuáles son los acuerdos que se están llevando a cabo, claro, con los temas, las prioridades y todo lo del tema de la agenda que les explicaba. Después es la resolución de problemas, y aquí lo agregué porque sí, definitivamente creo que cuando
estás llevando a cabo un proyecto o temas específicos de una posición, siempre va a haber un cuello de botella, ¿no? Al final de cuentas, cuando ya defines tus prioridades, te das cuenta que a lo mejor hay un tema muy en específico con las personas tales y como tales, etcétera. Entonces, sí, esta resolución de problemas yo lo dejo preciso porque son cosas que te están atorando a ti como reporte o manager. Tú estás viendo que el reporte está atorado, que necesitas apoyo y pueden como solucionar en ese momento. Si el cuello de botellas es una persona que no les está contestando, si no están viendo algo individualmente, pero en conjunto ven que hay algo que no está funcionando, pues la idea es que ambos solucionen este cuello de botellas, o si hay alguna duda que está como generando pues esta pausa, o decir no se está dando la productividad o los resultados que se espera, pues aquí se puede hablar, ¿no? Y se puede decir cómo queremos manejarlo para pues sí funcionar o hacer que ese cuello de botella se libere. Ya que terminan estos puntos, los siguientes son los next steps, que se parecen a los acuerdos, porque al final es lo que se tiene que alinear. Sin embargo, estos next steps es lo que sí se va a llevar de la junta esa semana, ¿no? Las actividades de esa semana, de decir, ok, el lunes me voy a dedicar a esto, el martes a esto, el miércoles a esto, estas son las prioridades, esto es como lo definimos. Sería como una pequeña minuta, pero en pasos y accionables que cada quien se va a llevar, para que no se nos olvide lo que ya se acordó, las prioridades y lo que se platicó a lo mejor de los cuellos de botella. Estos next steps nos van a ayudar como a sumar o a cerrar toda la reunión y poder decir esto ya se definió y así se va a quedar y así se va a trabajar en la semana, y conforme van saliendo en la semana pues se va a poder platicar. Entonces, esto es una forma de agendar las juntas uno a uno. Ahora, quiero retomar el tema del principio de decir, cada quien tiene su propia experiencia en este tipo de juntas. Al final de cuentas, como les he dicho en otros episodios, te tienes que adaptar de acuerdo a tu propia experiencia, lo que a ti te funcione. A lo mejor quitas un punto, agregas otros puntos, va a depender mucho de cómo tú lo veas y a lo que más funcione, ¿no? Creo que todo este tipo de reuniones, a lo mejor elementos que te pueden ayudar a la productividad o a organizarte, y sobre todo cuando llevas al capital humano, llamémoslo así, o cuando tienes un equipo, pues tienes que ir viendo y modificando. Hay personas que las juntas las van a preferir tener todos los días, y hay personas que te dirán, ay no, una vez a la semana es demasiado. Entonces sí hay que irnos adaptando a cada necesidad y a cada persona lo que más funcione, y al final de cuentas todo esto va a ayudar a entender si se están logrando los resultados que se necesitan o simplemente se tiene como reevaluar las estrategias. Por último, ya platicándoles estos pasos, me gustaría contarles de mi experiencia con estas juntas, y al final de cuentas creo que ya les mencioné que para mí me han ayudado mucho. Creo que es algo que no te enseñan o no te dicen, y lo vas aprendiendo conforme vas llevando diferentes posiciones o vas teniendo diferentes managers. Pero hay cosas como relevantes que yo creo que ustedes pueden llevar a cabo o pueden usar, y les puedo contar en mi experiencia en cada una cómo es que yo recomiendo este tipo de juntas, o a lo mejor elementos dentro de la junta. Entonces, lo primero sería usar la tecnología. Creo que hoy en día todo el mundo en todos los trabajos usan la tecnología, pero si no lo hacen, los invito al final de cuentas, cada quien lo va a llevar de la mejor manera. Hay muchísimas plataformas que pueden usar para hacer este tracking, estas minutas. Hay desde un Excel sencillo para ver cuáles son la minuta, cuáles son las prioridades, las fechas, o tal vez si te quieres ir más allá o quieres algo muy de notas en específico, pues puede ir cambiando, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que el hecho de tener el uso de la tecnología va a ayudar a que todo se facilite y las dos personas que estén en esa junta se puedan comunicar de una forma más sencilla. A mí me gusta realmente el yo tener mis prioridades, anotar en mis temas. Lo que normalmente hago es hacerlo en algún Excel o algún documento en línea en donde yo pueda revisarlo, y adicional también anoto mis prioridades del día a escrito, porque a mí me funciona de esa forma y lo he hecho desde hace mucho tiempo. Entonces yo puedo anotar cuáles son mis prioridades.
La segunda es aclarar dudas de actividades enviadas por mail. Y esto es como muy relevante porque al final es como a ti te van a dejar actividades, tal vez por mail, tal vez por llamada, tal vez por WhatsApp, lo que sea. Entonces va a haber dudas sobre estas actividades o a lo mejor alineación. Y estos momentos son los que te van a ayudar a definir si la estrategia es lo que tú estás entendiendo y no estás malinterpretando o a lo mejor no estás omitiendo ninguna comunicación. Y todas estas dudas, no solamente por parte de mail o de las actividades del día a día, es momento de hacerlas, ¿no? Oye, no me quedó claro esto, oye, necesito esto. Al final de cuentas, tiene que ser un apoyo mutuo de ambas dudas. O de ambas partes de puntos de vista, porque a lo mejor va a surgir distintas pues ideas o momentos en los que va a surgir a lo mejor una duda que no estén tan alineados y ahí se va a poder como conectar. Eso a mí me ha ayudado bastante. Después, fechas importantes. Aquí sí es importantísimo que si vayan a definir si a lo mejor van a presentar el pitch a alguien, van a hacer algo dentro de la empresa, van a tener una reunión con un proveedor nuevo importante, lo que sea que sean fechas importantes, es testificarlo, como anotarlo y decir, esta es la fecha importante y realmente tenerlo en mente y sí alinearlo, ¿no? Porque pues a veces se nos va con el día a día el tema de pues prioridades o de decir, ay, se me olvidó que la siguiente semana es una presentación y estoy aquí con otros temas. Entonces, el hecho de definir cuáles son las fechas importantes y junto con las prioridades, pues vas a decir, bueno, esto sí funciona, no funciona, cómo me va, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar. Entonces, estas fechas importantes yo creo que a todos un calendario puede ayudar bastante y así ya no se va a ningún punto. Ahora, la parte de conocer y co-crear de mejor manera para volver, o bueno, más bien para aprender a trabajar en conjunto. Como les decía, esta parte humana, al final tú conoces a tu manager y tú como manager conoces al reporte y sabes cuál es la mejor manera que le va a gustar a esa persona trabajar. Vas a entender cuáles deben ser las formas en las que debes de preguntar dudas, alinear momentos, saber cuáles son la comunicación que se debe hacer, si debe ser por mail, si debe ser de forma distinta. Tú tienes que, como desde cualquier punto que estés, ser muy observador y ir aprendiendo las formas que mejor funcionan para ambos, ¿no? Para ti obviamente, pero también para ambos, para que todo lo que se hable ahí salga como un trabajo en conjunto y vayas aprendiendo y desarrollando ambas habilidades. A lo mejor esto es más de soft skills, del cómo trabajar y cómo llevar a cabo los proyectos, las actividades del día a día. Entonces sí, puedo decir que cuando realmente hay esa conexión y somos observadores y también tenemos como este sentido de escucha totalmente de acuerdo a la junta, vas a poder alinear más allá de lo que se está esperando. Y después de el siguiente punto, que es un poco relacionado después de hablar del punto de trabajar en conjunto, y hay uno nuevo que es relacionado y también va con el punto B de dudas de las actividades enviadas por WhatsApp, mail, etcétera, es la comunicación es clave. Entonces, al final de cuentas, si no nos comunicamos bien, no va a funcionar esta relación, ¿no? Así, tal cual, porque es una relación entre dos partes. Y si no hay una comunicación clara de qué es lo que se espera, cómo es que se va a manejar, cómo es que debes de bajar tú como reporte esas ideas a distintas personas o qué son las actividades que se va a llevar, no va a funcionar. Entonces sí hay que ser súper claros, tratar de realmente tomar notas, especificar qué es lo que se necesita, cómo se necesita, qué es en lo que están de acuerdo, qué es en lo que se tiene que trabajar. Y volver como en ese sentido de que estamos en las mismas prioridades y no vaya a haber ningún problema de que algo se malinterpretó o de que nos está faltando algo y los dos estamos en otro tipo de tema, ¿no? Entonces creo que la comunicación es más que clave y sí se tiene que desarrollar porque al final de cuentas, pues es lo que los va a llevar a tener como esta comunicación, esta creación y el conocerse más allá pues de la parte profesional, sino también como de la parte de soft skills que les decía, de la parte personal, del cómo le gusta trabajar dentro de la personalidad no de una persona, de una posición o dependiendo de lo como les digo, no solamente es de la posición. Por último, esto es como un plus porque realmente como les decía, hoy hablamos
de juntas one-on-one, pero directamente reporte con manager, perdón, es más bien otra idea que yo sé que sí es muy relevante y son las juntas one-on-one horizontales. Esto es algo distinto porque son juntas que tú vas a tener con personas que tengan la misma posición o estén de la misma forma trabajando dentro de un proyecto, lo que sea, pero te va a abrir esta perspectiva más allá de, a lo mejor hay cosas que no estás viendo, hay prioridades que se necesitan redefinir, hay cosas en las cuales tienes pues como un benchmark, si así lo podríamos decir, de qué oportunidades puedes ver en otras personas o a lo mejor alguna idea, ¿no? En conjunto tú puedes aportar a esa persona de acuerdo a tu experiencia y esa persona te puede aportar. Entonces, estas juntas one-on-one horizontal es un tip que yo les daría, que sí las he tenido y son personas dentro de mi misma posición que puedo yo aportarles, pero también ellos me pueden aportar con tal vez dudas, experiencias, pueden platicar. Eso puede ser muy, pues muy formal, pero también puede ser súper informal, ¿no? Platicar, hablar, cómo te sientes, qué cosas has visto, las recomendaciones. Y creo que esto sí ayuda mucho porque al final de cuentas es como un apoyo mutuo. Entonces también lo consideraría. Obviamente se tiene como otro tipo de pasos, no se parecen mucho a los que les expliqué, pero pues puedes modificarlo dependiendo de lo que tú necesites saber o lo que quieras preguntar, lo que a ti se te ocurra. En fin, este es como un plus, pero pues obviamente la idea es que estas juntas one-on-one sean más entre manager y reporte. Pero bueno, la verdad, como les decía, estas juntas son muy importantes, creo que relevantes. Espero que les den algunas ideas, que lo intenten, que realmente vean cuál es el beneficio de tener estas juntas y pueden como aprender más allá de lo que se hace dentro de un día a día, no en un día, sino sí lograr los objetivos y modificarlo y ponerles de su parte, desde su experiencia, desde su punto de vista, cómo se puede aportar. Bueno, pues les quiero dar las gracias por escuchar este episodio. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de seguirnos en Instagram en @NotSoProfessionalGirl y también de calificarnos en todas nuestras plataformas, específicamente si lo estás escuchando en Spotify o también en Apple Podcast, pues les agradezco mucho su review. Mil gracias, cuídense. Bye.